Soy Kiko y quiero decirles que no me arrepiento de nada de lo que hice. Estoy sentado en el balcón del piso 20 de un edificio. Antes de acabar con todo esto les contaré cómo cambió mi vida y por qué hice todo lo que pasó. Durante años creí que mi padre había muerto en el mar porque él era el capitán de la marina. Sin embargo, un día por la noche pude escuchar entre sueños como alguien tocaba la puerta de manera tan fuerte. Yo de lejos me asomé para ver quién era. Mi mamá fue a abrir y escuché que era él, mi papá. Mi mamá no se sorprendió al verlo. Yo quedé muy confundido y con preguntas en mi cabeza. Se suponía que él había muerto pero estaba ahí, o quizás todo era un sueño. Me pellizqué y me di cuenta que todo era real. Seguía escondido y escuché que mi mamá le dijo: Federico, no se supone que vengas hoy a estas horas, encima tocaste muy fuerte, hueles a vino, estuviste tomando. Mi papá en ese momento dijo: ya estoy harto de todo este negocio, no puedo seguir haciendo esto. Mi mamá le dijo: tienes que seguir en esto, una mujer como yo no puede seguir viviendo con esta chusma. Tienes que seguir haciendo eso. Sé que es difícil para ti pero pronto tengo que salir de este cochino lugar. Yo intrigado seguí escuchando, hasta que mi papá dijo algo que me provocó náuseas. No podía creer que mis padres estén en ese cochino y asqueroso negocio. Mi papá dijo: ya no seré parte de esa organización que trafica órganos en el mercado negro. ¿Tú crees que puedo dormir tranquilamente? Todas las personas que acabé con sus vidas aparecen en mis pesadillas y todos me torturan de maneras muy espantosas. Mi mamá le dio una cachetada y le dijo: Federico, ya comenzaste en este negocio hace años, y si te delato a las autoridades, estarías cavando tu propia tumba. Mi papá llorando dijo que seguiría con ese negocio. En ese momento sacó fajos de dinero, se los entregó a mi mamá y se fue. Yo en silencio me fui a mi cuarto y me hice el dormido porque mi mamá se asomó a ver si seguía yo dormido. Yo estaba con mucho miedo y sentía mucho repudio hacia mis padres. No sabía qué hacer hasta que al día siguiente mi mamá se fue temprano y me dijo: tesoro, ya regreso, no abras la puerta a nadie. Yo le hice caso y cuando se fue comencé a revisar sus cosas en su cuarto. Al buscar entre sus papeles que estaban en una caja con llave, encontré algo que me dejó desorientado. Pude ver que mi mamá y mi papá no eran mis padres. Ellos me arrebataron de mis verdaderos padres. Mi verdadero papá era mi tío, el único hermano de Federico. Ellos acabaron con la vida de mi papá y mi mamá y me hicieron creer que ellos eran mis padres. En otros papeles decían que doña Florinda no podía tener hijos. En ese momento, sin querer saber nada más, yo me fui de la casa y me dirigía hacia la casa de don Ramón. En ese momento vi que mi mamá estaba regresando y me agarró del brazo, me preguntó qué me pasaba. Yo no pude ocultar la cólera que sentía por ella, así que le dije todo lo que descubrí. Ella me dio una cachetada tan fuerte que hizo que me desmayara. Al despertar estaba amarrado en una silla en mi cuarto. Abrí los ojos y los vi a los dos, mis supuestos padres. Doña Florinda me dijo: ay tesoro, todo eso que viste, nunca tenía que ser descubierto por nadie, pero ahora no nos dejas otra opción que acabar con tu miserable vida. Eres un bastardo. Con un cuchillo se dirigía hacia mi cuello. En ese momento Federico la agarró del brazo y le dijo: espera un momento, él aún puede ser nuestro querido hijo que nunca pudimos tener. Lo único que podríamos hacerle sería cortarle las piernas, los brazos y la lengua, así nunca podrá hablar o escribir sobre lo que hicimos. Además ya nos encariñamos con él. Doña Florinda dijo: tienes razón, él sigue siendo mi tesoro, aunque como explicaríamos a los demás lo que le pasó, mejor eso lo pensamos luego. Ahora hay que comenzar con las amputaciones, vayamos por las herramientas.
Yo en mi desesperación me tiré de espaldas, haciendo que la silla se rompiera y pude desatarme, agarré el cuchillo que dejaron en la mesa, me escondí detrás de la puerta y cuando escuché que unos pasos se acercaban, lo único que hice fue abalanzarme hacia la persona que iba a entrar, yo con el cuchillo en mi mano, sentí como el cuchillo entró en su garganta, al abrir los ojos y con la sangre que me salpicaba por lo que hice, me quedé completamente sin palabras e impactado, le había clavado el cuchillo en el cuello al chavito, él ahogándose con la sangre me dijo, escuché ruidos y me metí por la ventana, quería saber qué pasaba, en ese momento sin más fuerzas el chavito murió en mis brazos, escuchaba la voz de mi supuesto padre, él venía riéndose diciendo que era la primera vez que usaría herramientas y dejaría a alguien con vida. Yo muy asustado y sin saber qué hacer le arranqué la cara al chavo y me lo puse en mi rostro, estaba tan asustado que pensé que al verme así tal vez no me reconocerían, entró Federico y al verme se sorprendió y vio el cuerpo del chavo sin vida en el suelo y al ver que no tenía rostro se asombró, aproveché ese momento y con el cuchillo se lo clavé en el estómago varias veces haciendo que este muriera rápidamente, mi supuesta madre subió por las escaleras diciendo, Federico, ¿estás bien? Escuché unos gritos, ¿ya comenzaste a hacer el trabajo sin mí? Yo sin decir nada esperé que entre y al ver que ella estaba desarmada, le pegué con un martillo en la cabeza. La amarré en una silla y esperé a que despertara, ella al despertar empezó a gritar y decirme que no le haga daño, yo le dije que me quitó a mi verdadera familia y que eso no se iba a quedar sin poder vengarme, le rocié combustible y mientras ella gritaba por ayuda, yo cada vez me reía más fuerte, así que esperé que estuviera completamente mojada por el combustible y procedí a prenderle fuego, sus gritos eran lo que más disfrutaba. Escuché que tocaban la puerta, al asomarme vi que era doña Clotilde y don Ramón, diciendo que pasaba ahí y que ya habían llamado a la policía, yo abrí la puerta y ellos al verme con la cara del chavo en mi rostro se asustaron, don Ramón cayó de rodillas por la impresión y la bruja del 71 no aguantó y de la impresión sufrió un paro cardíaco, agarré a don Ramón y le tiré agua hirviendo en todo el rostro, vi cómo caían gajos de carne de lo que le quedaba de cara, él se buscó eso por llamar a la policía. Salí de mi casa sin rumbo antes de que llegue la policía, me dirigí hacia la casa de don Ramón porque sabía que la Chilindrina estaba ahí, escuché por la ventana y la vi, ella estaba jugando con sus muñecas, decidí dejarla viva, sé que su vida de ahora en adelante será un infierno, salí de la vecindad y caminé por varios minutos, pude ver cómo pasaban varios carros de policía, de tanto caminar llegué a una construcción, era un nuevo edificio que estaban construyendo, todo estaba cerrado, yo agarré el cuchillo que tenía en mi bolsillo y comencé a cortar las mallas que cubrían el acceso a esa construcción, entré silenciosamente. Vi que adentro estaba un trabajador durmiendo, supongo que era el que cuidaba toda la obra, aproveché que estaba dormido y sin remordimiento le corté la yugular, por minutos me quedé observando cómo se desangraba, al ver que dejó de moverse yo tenía que seguir con mi objetivo, subí hasta el último piso, eran 20 pisos y al llegar me senté al borde del edificio, reflexioné durante varios minutos y decidido, no lo pensé más y salté para poder acabar con todo esto. Ahora puedo verme en el suelo, estoy con los huesos completamente hecho pedazos, mi cabeza al impactar con el suelo se abrió de una manera espantosa, no puedo seguir viendo esto por tanto tiempo, puedo sentir como mi cuerpo está siendo arrastrado hacia un oscuro destino, estoy muerto pero pensé que tomando esta decisión todo pasaría pero me di cuenta que no, ahora siento un dolor tan fuerte en el cuerpo, sé que este dolor lo llevaré eternamente, recién me doy cuenta que cometí un grave error, opté por la salida más fácil, pero el resultado fue el peor.